todos, otro nuevo episodio de En el Volante. Esta vez estamos acá con Oscar Andrade, que nos visita en la ciudad de 33. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, acá, de recorrida. Y nuevamente en el Comité del Frente Amplio, ya de También. paso, muchísimas gracias a Nino Medina por dejarnos usar el lugar acá. Y te queríamos consultar, ¿qué te trae 33, Oscar? Bueno, estamos en una recorrida que tiene como varias situaciones a la vez. Una primera que es de agradecimiento. Pero después de haber alcanzado un objetivo tan exigente como el de lograr que una cuarta parte del padrón electoral firme para habilitar un mecanismo de democracia directa y hacerlo en condiciones tan complejas como las que nos tocó en el primer semestre, lo primero es agradecer. Esto solo fue posible por el despliegue militante en territorio de decenas y decenas de miles de compañeros en todo el país, que cuando la situación estaba muy difícil le pusieron el hombro. Nunca antes en la historia del Uruguay se habían juntado 800.000 firmas. Este es el primer dato que es contundente. Es un 38% de los uruguayas que votamos a algún partido político en las elecciones departamentales de septiembre del año pasado. Pero además de eso, se tuvo que hacer en medio de una pandemia, en una situación de ausencia de recursos, sobre una ley compleja, con un escenario en los medios de comunicación de mucha dificultad, sin que nos dieran debate, sin que nos dieran la cadena de televisión. O sea, en condiciones de extraordinaria dificultad se logró la hazaña. Entonces creo que lo primero que corresponde es, entre todos, hacernos un reconocimiento. Lo segundo es tratar de ayudarnos a proyectar los capítulos que nos permitan explicar con la mayor contundencia posible por qué es un retroceso para el Uruguay los 135 artículos que están sometidos a la anulación. Porque hoy ya hay dos cosas que nadie discute. Nadie discute que son importantes. Cuando estamos juntando firmas se discutía, mirá, están juntando firmas encaprichados porque son temas que no son trascendentes, o se intentaba no poner en foco la importancia de la LUC. Y nadie discute que la información que existe sobre los temas no es suficiente. Cuando se votó la LUC, muchos querían argumentar de que ya la gente conocía la LUC cuando votó en el 2019. No, claramente niveles de desinformación, de desconocimiento de la integralidad de los capítulos, que es muy importante aún. Entonces, si son temas importantes que nos afectan a todos y todas, qué mejor que los podamos resolver entre todos. Y si falta información, qué mejor que construir esa información, para que lleguemos a marzo con una decisión informada. En nuestra opinión, la información además tiene una interpretación, que es profundizar en el conocimiento de los artículos, que nos lleva a decir por qué son negativos. Y bueno, en eso estamos en el intercambio con los vecinos y vecinas de distintas partes del país. La semana pasada pudimos estar desde Flores Trinidad, Bella Unión, San Gregorio de Polanco, Tomás Gómez Oro, Artigas, Rivera, Paso de los Toros, Durazno, pero estamos debiendo una visita a 33 que hoy y mañana vamos a estar intentando estar con los compañeros y compañeras del departamento. Mencionabas que en el tema de venir en forma de agradecimiento. ¿Cómo te encontraste a la gente del 33? Bueno, bien, yo creo que con mucha predisposición para estar a la altura del desafío que tenemos, porque la recolección de firmas no nos enseñó solo hacia atrás, nos enseñó hacia adelante, qué es lo que hay que hacer. Y en eso es que ahora tenemos el desafío, de tratar de explicarle a un vecino, una vecina, bueno, ¿por qué es negativo que saquen al rector de la universidad del Sistema Nacional de Educación Pública? O que la UDELAR, que tiene el 80% de la producción científica del Uruguay, se le recorte en 2/3 de la participación, o a la ANEP, o que se transfieran recursos de la educación pública para un sistema de becas de la educación privada, cuando además se recortaron casi 9.000 becas de Uruguay Estudia, o se desmontan los consejos de educación primaria y secundaria UTU, o hay un estatuto docente que es discrecional. O sea, ¿qué cosa buena puede venir para la educación pública de esas medidas? No son tan difíciles de explicar. ¿O por qué estamos en contra de que las inmobiliarias manejen plazos discrecionales para los alquileres? Porque el mínimo de 2 años con 1 año de prórroga daba garantías a la familia. Si la familia tiene que estar renegociando el alquiler cada 3 meses, se ve expuesta a una condición de mucha debilidad, o cada 4. Si además se establece una multa para el 4 meses y un día, o sea, para el día del vencimiento, una multa que llega a 4 meses y medio el valor del arriendo, esa familia queda todavía en condiciones de mayor vulnerabilidad. Si además, yo entiendo que si no pagás tenés que ser moroso. Ahora, la ley actual establece que son 20 días de atraso para la intimación más otros 20 días, porque el hecho de declararte en mora genera
una situación de un porcentaje de multa, un 40% en la ley anterior. En esta la mora es automática. Al otro día que te atrasaste con el pago del alquiler, la mora, al otro día. Y el recargo de un 60%, nos parece abusivo. Los que dicen que quieren defender al propietario, un propietario no tiene por qué defenderse aplicando 4 meses y medio de multa o un 60% de mora por un día de atraso. Eso no es defender al propietario, eso es defender la especulación, díganlo. Entonces, que al juez se le quite la prórroga cuando una familia está en condiciones de vulnerabilidad, nos parece igualmente equivocado. O sea, por algo, no todas las situaciones son iguales. Si tenés que desalojar y resulta que la familia está, o que está el individuo que está al frente, tenía posibilidad de pagar y no pagó y de alguna forma está abusando, es una cosa. Si es una mujer, jefa de hogar, que quedó sin trabajo, que tiene un hijo recién nacido, la desalojamos, estamos en invierno. No, eso antes, en la norma anterior. Entonces estamos intentando explicar por qué estos artículos son negativos. Y sobre todo, en la medida de que uno ya va escuchando los argumentos de los que defienden la LUC, la contraargumentación. Cuando nos dicen que esto crea el alquiler sin garantía, no están diciendo la verdad. Ya había 70.000 hogares que alquilaban sin garantía. Cuando nos dicen no afecta a la ley anterior, no se puede decir eso, porque es el operador inmobiliario el que va a definir en qué sistema alquila la casa. Y si elige este nuevo, no elige el anterior, entonces afecta al anterior, porque reduce en el mercado las posibilidades de una u otra alternativa. Cuando se dice esto es para los inmigrantes o los jóvenes que van del interior, no es cierto, en ninguna parte de la ley dice eso. O sea, no se ha usado mucho y claro, se va a anular en marzo. Ninguna inmobiliaria va a poner en alquiler una propiedad cuando está un referéndum de estas características en curso. Pero también nos permite el recorrido, escuchar la argumentación, poder dar la contraargumentación, y eso va ayudando a que la ciudadanía, independientemente de partidos políticos, porque acá yo tengo una opinión favorable a los 15 años de gobierno frente amplista y tengo una opinión crítica a los 2 años de este gobierno, pero no es eso lo que definimos en marzo. En marzo ni evaluamos los 15 años de gobierno frente amplista ni los 2 años de este gobierno. En marzo definimos sobre la LUC y definimos sobre ciertos artículos que queremos que queden o que salgan. O sea, y el que vota por el no, vota a favor de que quede este régimen de alquiler. Y el que vota por el no, vota a favor de estas normas que evitan la educación pública. Y el que vota por el no, vota que se permitan adopciones a familias que no pasan, a las que no recomienda, que no avalan los equipos técnicos del INAO. O sea, el equipo técnico del INAO dice esta familia no está para adoptar y dar la adopción igual, ¿no? Vulnerando los derechos del niño. Es eso lo que está en la LUC, no los plazos. Entonces nos permite el recorrido poder discutir del texto. Si nos rajamos las patas para juntar las firmas para habilitar esta consulta, ahora tenemos que hacer el doble, porque aparte es una elección maravillosa esta. No están en juego cargos. Nadie va a salir electo a nada. Nadie va a salir edil, diputado, senador, ministro, conserje, nada. Están en juego ideas. Y para los que venimos de la militancia social, qué mejor que participar en campañas donde lo que está en juego son ideas, donde lo que está en el fondo es formas de entender la sociedad. Nosotros entendemos que la vivienda no es bueno que el mercado la desregule y gane la especulación, no entendemos que se tenga que debilitar la participación en la educación pública, no entendemos que se tenga que recortar derechos laborales, no entendemos que sea proporcional al hurto el homicidio. ¿No es? El hurto está mal, aclarar lo obvio, el hurto está mal. Si un niño de 13, 14 años salta un tejido para robar unas manzanas, está mal, no está bien. Si un trabajador roba herramientas a su compañero de trabajo en la obra, está mal. Pero si no hubo agresión, poder asesinarlos, no, me parece un despropósito. O sea, no. Esa parte del texto actual que dice, ante cualquier patrimonio, aunque no exista agresión, es legítima defensa, nos parece un despropósito. Pero no a nosotros. Con nosotros opina igual la Cátedra de Derecho Penal y Criminología, por unanimidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Explicando las razones. No nos rompimos el alma por gusto, nos rompimos el alma por ideas, y en ese plano está bueno que las podamos intercambiar. ¿Y usted cómo ve el desarrollo de la campaña por parte del Frente Amplio? Con mucho sacrificio. La campaña no es del Frente, por suerte. La campaña es del movimiento social todo. En la campaña hay sindicatos y hay militantes que no son frente amplistas y tenemos integrados en algunos departamentos ediles que son blancos y colorados y ojalá haya más. Solo tenemos que tratar de que no nos lleven a que el debate sea solo frente amplio gobierno. No hace falta ser frente amplista para estar en contra de que un rector de la universidad lo saquen del Sistema Nacional de Educación
o que en las cárceles tomen medidas que lleven al desastre, porque los especialistas, Petit es colorado, pero es experto en cárceles, él nos dijo, antes de que se votara la ley, no permitir redimir pena por trabajo y estudio va a hacer que las cárceles estallen. No permitir que el que tiene buena conducta pueda tener libertad anticipada va a hacer que las cárceles estallen. Y hoy tenemos récord de homicidios en las cárceles, récord de suicidios, récord de muertes violentas, incremento exponencial de personas privadas de libertad con tratos inhumanos y degradantes. O sea, de un sistema penitenciario así, nada bueno puede salir. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Despartidizar la campaña. Yo creo que ese es un desafío muy importante. Es una campaña ciudadana. Tanto que, si somos honestos, la iniciativa principal surgió de los trabajadores, del movimiento sindical, de las cooperativas. Y es cierto que el Frente Amplio se sumó. Y no tiene que esconderse el Frente Amplio, que se sumó. Pero no es patrimonio del Frente Amplio esta campaña. O sea, es una campaña mucho más amplia. Y necesita ser más amplia. Porque no es lo mismo, además. O sea, el triunfo es importante. Pero si lo hace un triunfo contundente, de amplísimos sectores, y eso yo creo que es posible si trabajamos con amplitud, ¿no? En las empresas públicas hubo un 75% que votó en defensa de las empresas públicas. Y en defensa de ANCAP, de una ley votada por una amplia mayoría parlamentaria, hubo 2/3 que votaron. O sea, se logró trascender el marco, y la verdad el Frente Amplio nunca tuvo 2/3 de los votos en Uruguay. Entonces, tenemos un desafío ahí, creo que es un desafío que es genuino, no tenés que impostar nada, es legítimo. O sea, uno puede decir, usted defiende la educación pública, defiende la autonomía. Es un principio que defendió Pibel de Bot, uno de los pedagogos más destacados del Partido Nacional, el vallismo, viene de Varela. No es un principio que haya nacido el 5 de febrero del 71 con la fundación del Frente Amplio. Es cierto que el Frente Amplio lo acompaña a ese principio, lo defiende, pero no solo. Y también un desafío de la política es no quedar en soledad. Entonces, ¿cómo veo la campaña? A mí me ha pasado esta recorrida. Decir, bueno, intentemos hacer las actividades más amplias posibles, organizar actividades pensando en los que no firmaron. Es donde tenemos que concentrar hoy el esfuerzo. No en convencer más aún al que ya está convencido, por más que eso se pueda hacer, digo. Básicamente es tratar de desplegar acciones que nos permitan llegar a una parte de los uruguayos, no menos de 1/3, y esto se logra constatar fácilmente recorriendo cualquier pueblo del interior o Montevideo, no menos de 1/3 de los uruguayos que no tiene decidido qué votar y que no saben mucho de la ley de urgente consideración. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Los grandes medios? No. ¿Cientos de radios? No. ¿Muchos periódicos? No. Pero sí tenemos muchísima militancia organizada en cooperativas, merenderos, ollas populares, sindicatos o comités que están en disposición de poder llegar a explicar por qué es tan importante para la gran mayoría de los uruguayos votar sí. Y si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿cómo se define ideológicamente? ¿Qué me diría? Yo un luchador social, siempre fui. Un luchador social, o sea, que tengo dos características que me parece que son las claves, ¿no? O sea, la injusticia no me es indiferente, ninguna desigualdad me es indiferente, y no creo que alcance con constatar la desigualdad. Tenés que elegir algún lugar desde donde enfrentarla. Puede ser una cooperativa, un sindicato, la acción política, la acción cultural, pero básicamente yo si me tengo que identificar con algo es eso. Es decir, bueno, una persona que no transita por la vida entendiendo que la vida es aceptar las desigualdades mansamente. Te tiene que doler primero. Hay un momento de la historia de uno de los esclavos que puso en jaque al principal imperio de su tiempo, Espartaco. La historia de Espartaco es en esto muy didáctica, porque él era esclavo y estaba conforme con su situación de esclavo. Tanto que cuando sale de las minas de las galeras a ser gladiador, les daban de comer mejor al gladiador y todavía estaba, qué bueno. Hasta que de golpe se cruza con otro esclavo, con Crasio, un galo, que en una le dice, pero nosotros en mi aldea fuimos libres. ¿Cómo? Fuimos libres, ¿no? Hicimos libres, en un momento nos sublevamos y fuimos libres. Y si los romanos, los vencimos. Y vinieron más, y los volvimos a vencer. Y durante un año nos gobernaron. Y ese momento, donde él ubica la posibilidad de ser libre,
hizo que al otro día el mismo latigazo que le daban en la espalda le entró a doler más. En un momento juntó a todos los esclavos. Y dice, bueno, miremos alrededor. ¿Qué de lo que hay alrededor hicimos nosotros? Todo. ¿Qué nos pertenece? Nada. Y empieza un momento de insurgencia, de rebeldía. Lo que estoy diciendo es, la mejor forma de vivir es transitar la vida con rebeldía ante las cosas que son injustas. O sea, la mejor forma de vivir no es tener cosas, no es comprarte, no es aparentar, no es la carrera individual al éxito, ¿no? En términos de desde dónde se entiende vivir, la forma de vivir es la otra, ¿no? Por eso hay una batalla subjetiva muy importante que intentan los sectores en el privilegio, pensar que las horas dedicadas a las luchas por las causas de la humanidad es tiempo perdido, y a veces lo logran. Y a veces encontrás compañeros que andan resignados, quejándose por el tiempo que perdieron en el comité, en la acción social, en la acción política. Ahí ganaron ellos, en tu cabeza. Porque en última instancia uno puede decir, pasás raya, ¿y qué tiempo más ganado tuve que cuando puse parte de mi vida para atender una olla popular, un merendero, cuando junté víveres para el conflicto de esa huelga en la que estaban peleando y levantando justas banderas, cuando logramos construir un colectivo que defendía derechos humanos o enfrentaba las desigualdades de género? ¿Qué mejor tiempo que ese? ¿Qué vivir si no? Entonces está bueno que nos hagamos sinceramente esa pregunta, porque empezamos a ganar del punto de vista desde dónde nos paramos para transformar las cosas, cuál es el punto de apoyo para transformar las cosas, mucho hacia adelante. A mí me tocó hacerme lo de Burí cuando entré a un liceo y estaba aquello todo movilizado porque el gremio de secundaria se había puesto de cabeza a decir que en Uruguay no podía haber impunidad para los que habían reventado los derechos humanos en dictadura. Y no podías estar afuera de esa pelea, te tenía que doler. Y bueno, yo creo que hoy es vivir las cosas igual. Yo mañana no quiero que trabajadores vayan presos porque se movilizaron en la puerta de una fábrica reclamando por su salario y resulta que el piquete es ilegal. No, antes la empresa no les pagó el salario. ¿Cómo puede ser que aceptemos que eso nos pase? O que derechos que conquistaron nuestros abuelos los dejemos perder mansamente. Entonces hay que lograr ese clic que en su momento logró Espartaco con Cracio. Es decir, no, la vida es otra, es de otro lugar. Y ojalá logremos multiplicar eso, ¿no? ¿Te parece, Juan, por eso hablando de la última? Sí. ¿Cómo ves al Frente Amplio, sea cual sea el resultado en marzo de esta campaña? Ni idea. Si veo al pueblo uruguayo. O sea, el pueblo uruguayo lo veo peor si pierde. En el pueblo uruguayo hay frente amplistas, pero me preocupa también a la familia. Si hay una mujer que es colorada y tiene un hijo pequeño y la desalojan y no le pueden dar prórroga, me va a doler igual que si fuera frente amplista. Yo aprendí algo en una obra del viejo Canario Torres. Decía, el hambre, el hijo de un compañero te duele igual. La guiñada en la panza te da igual. Si es blanco, si es colorado o si es frente amplista. Lo que nos jugamos en marzo no es un problema electoral del Frente Amplio. Nos jugamos de dolor en nuestro pueblo, desde ahí hacemos campaña, no desde otro lugar. Esa es nuestra campaña. Yo sé que el gobierno ahora ha dicho, ay, pobre el gobierno si pierde la suerte del gobierno, pues piensan en el gobierno, nosotros estamos pensando en el gobierno y en el Frente Amplio. Hacemos esta campaña pensando en los derechos de los trabajadores, hacemos esta campaña pensando en el derecho a la vivienda, hacemos esta campaña en defensa de la educación pública, por eso le ponemos la piel. Y capaz que descuidamos otras cosas. A mí me ha pasado, casi no he podido hacer campaña para la semana que viene, ¿no? Porque en realidad vas por los lugares y te lleva la ley de urgente consideración, pero no me siento muy arrepentido. En realidad no me siento muy arrepentido, porque a veces las campañas en las que juegan las ideas y en las que juegan las causas tienen que valer mucho más. Entonces sí, me parece que es muy doloroso para el pueblo uruguayo si no logra triunfar el sí, porque los efectos de la norma recaen sobre el pueblo uruguayo todo, no sobre la parte del pueblo uruguayo que votó al Frente Amplio, sobre todo sobre el pueblo trabajador, sobre todo sobre los más pobres, sobre todo sobre los que dependen de la educación pública, o sea, ahí es que se golpea, o del paisano que está esperando tierra de colonización. O sea, y eso es lo que nos tiene que movilizar. O sea, a nosotros no nos mueve la discusión pequeña partidaria. Y ahí es el mensaje que nos parece tenemos que fortalecer y construir. Y ojalá lo logremos, ¿no? La última, ahora sí cerramos. Que quedó en algo el tema de un debate con Sebastián da Silva. Sí, mirá, debates tenía uno casi cerrado con Manini, que fue muy increíble, porque después que logramos cerrarlo con el equipo de comunicación lo bajó el canal.
el canal que había prestado, que nos iba a dar el espacio para el debate, que esto iba a ser el 9 de noviembre. El debate ahora, yo lo que quiero es que sea público y se difunda. No me importa si es en Durán o en Canelones Chico o en Rivera. El lugar del debate no me importa. Ahora sí me importa que haya un medio que lo difunda a nivel nacional, porque si no es gastar pólvora sin chimán. Si vos precisás generar instancias de intercambio, colocamos como condiciones, bueno, consigamos un canal que lo difunda, que se comprometan a difundirlo una semana antes, ¿no? Y que lo difundan en el horario central para que le llegue a la mayor cantidad de uruguayos. Si se logra esa condición, me puedo poner 4 para discutir, no hay problema, ¿no? Pero tiene que lograrse una condición. Cuando tuvimos el debate con Manini, que iba a ser el 9, que lo íbamos a anunciar el 2, fue curioso, porque lo bajó el canal que lo había planteado y después no conseguimos ningún canal que lo transmitiera. Entonces te cuesta mucho conseguir un integrante de la coalición para debatir y cuando conseguís alguno, se te bajan los canales. ¿No pensaron hacerlo por redes sociales? Ahí no, para no hacer esa militancia. En realidad que no, sí, yo por mí lo haría, pero ya ahí no tenía con quién. O sea, no tenía debate. O sea, en realidad parte de la condición que había puesto para el debate en ese entonces Manini era que salía por un canal abierto. Entonces, por redes, encantado. Pero lo que digo es, tenemos que tratar de generar que tengamos la mayor calidad de discusión. Igual yo creo, así tuvimos 10 debates de acá a lo que termina la campaña, no son los debates los que ganan la campaña. Los que ganan la campaña son los cientos de miles de debates que hacen los militantes por abajo. No precisamos ni un debate yo no logré ninguno, pero ni un debate para las firmas, ¿no? Y si hubo cientos de miles de debates por abajo. Y no transmitiría el mensaje de que la militancia espere esperanzada el salvador dirigente que va a debatir puede ayudar un poquito, pero lo que mueve la aguja, lo que hace historia es la acción por abajo colectiva, organizada. A ver, hay sindicatos que casi no juntaron firmas. Y hay sindicatos que juntaron 70.000. Hay comités del Frente Amplio que no llegaron a juntar 200 firmas. Y hay comités que juntaron 11.000 en García Lorca o 6.000 en Martín Fierro. Y no es que tengan cientos de miles. Algunos se pusieron la camiseta, salieron todos los días, peinaron los lugares, hubo entrega. O sea, ahora pasa lo mismo. Los departamentos, barrios, que más se organicen la salida hacia afuera, que más reuniones en casa de familia hagan, que más desplieguen en territorio acciones para poder convencer, maten un resultado, y los que se queden encerrados esperando que venga un salvador, va a ser un desastre. El problema es de qué lado de la historia jugamos. Yo creo que jugar al lado de que permita concentrar la militancia social hacia afuera. Hoy, hacia los que no firmaron. Vale mucho más esa charla y diálogo con los que no firmaron que conversar entre los que ya firmaron y están convencidos que van a votar el sí. O sea, podemos llenar más de razones, pero memorizarte los 135 artículos, tu voto va a valer 1, ¿no? A la hora de votar va a valer 1, no va a valer 5, por más que puedas, ¿no? Yo creo que hoy el esfuerzo principal es con 6, 7 nociones principales de los capítulos principales salir a la intemperie, como nos pasó en las firmas. El arranque de las firmas fue un arranque a los empujones y tenías de repente compañeros que estaban atrás de una mesa, pero les costaba mucho repartir un volante o salir a conversar. Si vienen y firman, yo les firmo. O que acompañaban las barriadas y les costaba mucho golpear la puerta. Iban acompañando la barriada, pero se llamaban mate, o te acompañaban y vos hablabas y él te escuchaba mientras vos hablabas. A ese mismo compañero que en enero estaba así, en febrero empezó a repartir un volante. Y empezó a intercambiar algo más en la barriada. Y en marzo ya estaban agarrando a la gente y conversando y discutiendo, Y en abril, mayo y junio había que atar los papeles. O sea, ahora tenemos que generar lo mismo. Capaz que en las primeras reuniones en casa familia hay compañeros que no se animan a hablar, pero ponen su rancho, invitan a un par de vecinos, hicieron unas pizzas, conversan entre ellos. Y después, en la medida que vayamos desplegando, cuando lleguemos a enero, febrero, las últimas semanas de marzo, tengamos a toda la militancia desplegada. Es lo que precisamos generar ahora. Muchas gracias, Andrade, por tu tiempo, por dedicarnos este momento, y gracias al Comité de Frente Amplio por prestarnos nuevamente el lugar. Y síganos en nuestras redes, @NadieVolanteUy, y escúchenos en YouTube y Spotify. Muchas gracias. Bueno, arriba. No, ya roto el teléfono, Oscar ahí. Sí, todo. En el Venteveo encuentras la mayor y más completa diversidad de materiales de ferretería, desde un simple tornillo hasta la más específica herramienta.
todo lo necesario para personalizar y crear ambientes exclusivos en tu hogar, con los detalles más finos de nuestro bazar y una amplia gama de revestimientos para tu baño de ensueño. El Venteveo, soluciones para tu hogar. A33 lo conoces por su música, poesía y por Lida. Celebramos 90 años innovando en nuestros tradicionales productos. Agua de mesa, sabores naranja, pomelo, guaraná, mandarina, cola y limón. Somos de 33, en la mesa de los olimareños y la región, llegando a más mercados. Lida, 90 años de calidad olimareña. Andrés Spickerman 1572, teléfono 4452-2913. Le da gusto a tu vida. Oh.